de migrantes y una larga lista de etcéteras. El 16 de abril, el gobierno de México tuvo una conferencia de prensa casi de festejo. El presidente López Obrador y su principal funcionario para enfrentar el coronavirus, Hugo López-Gatell, proclamaron que México estaba logrando aplanar la curva de contagios. Mostraron una gráfica de tendencias de movilidad de la empresa Apple, en la que se demostraba que en México la movilidad se había batido en más de 70%. Menos coches, menos transporte público, menos gente en la calle. Y claro, presumieron que eso era por las medidas que implementó el gobierno. Es que hubo una reducción muy sustancial. Este es México en su conjunto, el país, y lo que vemos es que a partir justamente del 23 de marzo hubo una caída en la intensidad de la movilidad en estos tres parámetros. Vean ustedes que llegamos hasta reducciones de 73% en el tránsito en transporte público y de 60% en el uso de autos privados, con una cifra intermedia para los peatones. El presidente no predica con el ejemplo. Das sind meine Bodyguards. Entonces, son mis guardaespaldas. No nos van a hacer nada las pandemias. En realidad, el gobierno de México, y en especial el presidente, han sido un pésimo ejemplo internacional, una muestra de lo que no se debe hacer. Pero el presidente de México no extrema medidas para enfrentar el coronavirus. Noticiarios de todo el mundo relataban, a veces con risa, a veces con asombro, que López Obrador seguía repartiendo besos y abrazos, convocando a la gente a que saliera a la calle en medio de la emergencia. El de México directamente enloqueció. López Obrador. López Obrador enloqueció. ¿Qué sucedió entonces? ¿Por qué bajó la movilidad? ¿Qué fue lo que funcionó? Funcionó que la sociedad mexicana no le hizo caso al presidente. La misma gráfica de Apple que usó el gobierno, cuando uno la ve de cerquita y la va analizando día por día, descubre que el gran encierro, el quédate en casa, el trabajo desde el hogar, los niños sin ir a la escuela, fueron medidas que se autoimpuso la sociedad, aun cuando el presidente y su gobierno decían que no eran necesarias. En la gráfica de tendencias de movilidad de Apple, se ve que el punto máximo de movilidad, cuando todo el mundo andaba en la calle, fue el 14 de marzo. La sana distancia impulsada por el gobierno inició hasta el 23 de marzo. Para esa fecha, antes de que el gobierno implementara el encierro, ya no circulaban 65% de los coches particulares. El uso de transporte público había caído 60% y había 70% menos peatones. ¿Por qué? Porque la sociedad rebasó al gobierno. Vio lo que sucedía en el resto del mundo y ante la pasividad del presidente y su equipo, optó por autoaplicarse las medidas. Sábado 14 de marzo de 2002, de 2020. El día 14 de marzo fue el día pico. Al día siguiente, universidades públicas y privadas como la UNAM, el Politécnico, el TEC de Monterrey, la Ibero, el ITAM y muchas más, así como escuelas privadas de preescolar, primaria, secundaria y preparatoria, anunciaron que ya no regresarían a las aulas. ¿Qué dijo el gobierno federal? Que era una exageración, que mejor se esperaran 10 días más, hasta el 23 de marzo para ausentarse. Pero la sociedad mexicana sabía del peligro. Y de hecho, muchos políticos también. 10 estados con gobernadores de un partido diferente al del presidente López Obrador decidieron, entre los días 15 de marzo y 16 de marzo, cancelar sus clases, incluso en contra de la recomendación de la Secretaría de Educación Pública Federal. El 17 de marzo se cerraron las aulas en universidades y colegios privados. También en escuelas públicas de Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Yucatán, Tamaulipas, Sonora, Nuevo León, Tlaxcala, Colima, Veracruz. Muchas empresas, además, empezaron a instrumentar el trabajo desde el hogar desde ese fin de semana largo del 13 al 16 de marzo. Ese mismo fin de semana, el presidente tuvo un mitin que se volvió famoso en todo el mundo porque, en medio de los llamados a la sana distancia internacionales, mordía el cachete de una niña. Además, en su conferencia mañanera,
Rechazó poner el ejemplo del uso del gel antibacterial y fue entonces cuando su vocero para el coronavirus dijo la famosa frase justificando las acciones de su jefe. La fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio. El gobierno, pues, sugería que todo siguiera normal. Pero la sociedad se tomó el virus en serio. Miren cómo se desploma la gráfica por las acciones que se autoimpuso la sociedad conforme avanzan los días. 14 de marzo, 15, 16, 17, 18 de marzo. Ese día, el presidente organizó un acto para conmemorar la expropiación petrolera. 450 personas. Estuvo hasta abrazándose con el gobernador de Hidalgo, quien por cierto luego resultó con coronavirus. El gobierno aún no decretaba el fin de las clases, aún no pedía a las empresas que sus trabajadores laboraran desde casa, pero la sociedad mexicana tomaba más y más precauciones. Y la movilidad siguió bajando. 19 de marzo, 20, 21, domingo 22 de marzo. La movilidad caía, aun cuando el presidente, ese día, subió un polémico video a sus redes pidiéndole a la gente que saliera a la calle, que fuera a los restaurantes, que todavía no era momento del encierro. No dejen de salir. El lunes 23 de marzo fue el primer día sin clases oficialmente. Ya para ese momento, la movilidad estaba francamente reducida. Y así siguió. 24 de marzo, 25, 26. ¿Sabe qué día fue el famoso triple quédate en casa del vocero López-Gatell que se volvió viral? El 27 de marzo en la noche. Quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa. Así pues, cuando el gobierno finalmente se montó al quédate en casa, la movilidad ya solo bajó aproximadamente 9 puntos porcentuales en el transporte público, 7 en coches y 5 en peatones. La sociedad ya había hecho todo. En síntesis, en promedio, de los 70 puntos que bajó la movilidad, 60 fueron de la sociedad solita y 10, ya que el gobierno lo recomendó. ¿Qué funcionó? No hacerle caso al presidente. Pues sí da miedo, pero pues si no sales a trabajar, ¿cómo comes? En un país como México, que es un país en vías de desarrollo, millones viven al día. No tienen para ir al supermercado y comprar las provisiones de un mes. No pueden dejar de trabajar porque en ello les va la supervivencia y se la juegan contra el virus. Es descuidar también a los hijos porque estás todo el día esperando a que te caigan pedidos y pues no les das la atención que tienen que tener tus hijos. Mi mamá es la que me apoya a cuidar a mi hija, pero pues son más gastos no estando en la escuela a los niños. Pues la verdad no hago nada. Nada más trato como que de no juntarme tanto con ellas y pues hacerlos de lavarse las manos y nada más, pero de cuidarme no. En una ciudad tan poblada como la capital de México, cuando se diagnostica que el 75% de la movilidad bajó, pues eso significa que aún hay millones circulando. Pero ahorita con el coronavirus ha bajado mucho el 15 pedidos que yo me hacía a diario, ya me hago de 3 a 5 pedidos todo el día. Yo antes trabajaba de 8 a 5 de la tarde y ahora estoy de 9 a 10 de la noche.
Pues yo sacaba a diario como 500 pesos y ahora ya saco 150, 200 pesos y es quedándote todo el día. La crisis de salud viene acompañada de una crisis económica que impacta no solo a los más pobres, sino a quien no tiene ahorros, a quien vive al día, sean trabajadores o empresarios. Como en todo el mundo, los empleos están en grave riesgo. Y también las pequeñas empresas, fondas, tienditas, papelerías, pequeños restaurantes. Pero a diferencia de todo el mundo, en México los desempleados no reciben un peso. Las pequeñas y medianas empresas no están recibiendo nada. Y el gobierno del presidente López Obrador no ha anunciado un plan de apoyo económico a la altura del desastre que viene. Esta es una comparación que hizo la organización México Cómo Vamos. Para poder comparar entre países, como hay unos mucho más ricos que otros, se hace una matemática muy sencilla para saber a cuánto de la riqueza del país equivalen los programas extraordinarios de apoyo económico que los gobiernos implementan para aliviar el golpe del coronavirus. Alemania está poniendo más del 30% de su Producto Interno Bruto para enfrentar la debacle. Reino Unido el 19% de su PIB. Italia y Estados Unidos el 12%. Chile el 5% y México el 0.3%. Y los programas de México entrarían en vigor entre mayo y junio, según dijo el presidente. Te dan un cubrebocas, esto es lo que te dan. Este cubrebocas dura media hora, 20 minutos. Son 20 minutos lo que dura, pero tenemos 7 horas. Este cubrebocas, ¿qué nos va a cubrir? No nos va a cubrir nada. Solo exigimos el material correspondiente para trabajar con los pacientes de COVID. Nosotros somos de trabajo social y no tenemos protocolo para entrega de cadáver. Entrevistamos a pacientes y sin protección. Nuestra jefa hasta la fecha no nos ha dado ni un cubrebocas. Yo tengo años con hipertensión, tengo 2 hijos menores de edad de 9 y 11 años. No es posible que me nieguen ese beneficio de un acuerdo bilateral. Tenemos prohibido estrictamente hablar de lo que pasa dentro del hospital, ni adentro ni afuera del hospital. Si nos quejamos, nos pueden correr. En todos los casos, el personal médico se ha quejado de no tener lo mínimo: cubrebocas, guantes, lentes. Las denuncias se reproducen por todo el país. Pero el cubrebocas que nos dan en el hospital es casi más delgado que un Kleenex, entonces pues los cubrebocas los tenemos que pagar también nosotros. Yo no puedo ir a pedir un cubrebocas y tampoco me puedo negar a atender a un paciente si no tengo cubrebocas porque me pueden correr. 9 de 10 personas que conozco dentro del hospital tienen su propio equipo. Esto comprado con sus propios recursos. Este reportaje se basó en entrevistas con decenas de médicos y especialistas de todo México. Por temor a represalias, la inmensa mayoría pidió el anonimato. Apreciamos mucho su confianza en nosotros, pero sobre todo, agradecemos a todos los trabajadores de la salud porque están peleando heroicamente esta guerra sin fusil. Hoy queremos dar por iniciada la fase 3 de la epidemia de COVID. Vamos bien, porque se ha podido domar la epidemia.